a comprar el ticket, mi amigo. Y bueno, aquí lo tenéis al hombre que dio nombre a la línea Stalin, y un busto de Stalin. Realmente son muy difíciles de ver después del proceso de desestalinización que se hizo unos años después de su muerte, pero sin embargo aquí hay un busto de Stalin todavía de manera funcional en la línea Stalin. Interesante, ¿no? Pues nada, un poquito de historia. Como se puede ver, la línea Stalin, que estaría en realidad era como una gran extensión de terreno. Sería más o menos como el equivalente a la línea Maginot que tenían en Francia, ¿no? Que es una especie de zona muy militarizada para evitar el avance de en este caso, las tropas nazis hacia la entrada de la Unión Soviética. Y supongo que aquí lo que se mantiene es un trocito de aquello, pero vamos, la línea Maginot, la línea Stalin era larguísima, una gran extensión de terreno. Lo que pasa es que bueno, se ha mantenido una pequeña parte para verlo. Como podéis ver, aquí este complejo es enorme. O sea, yo he entrado por aquí, por este parking de aquí, y se supone que voy a caminar todo esto, y hay un montón de maquinaria que ya podéis ver por aquí, de tanques y un montón de cosas por el estilo que os lo iré enseñando. Como nota curiosa, aquí se hacen representaciones bélicas en plan teatro, ¿vale? Donde se ve unos que luchan, pegan tiros y tal. Lo que pasa es que yo no sé si hoy habrá representación o no, pero bueno, si lo hubiera, pues la grabaría, y si no, pues lo buscáis en otro vídeo de YouTube. Y también, si no me equivoco, te dejan incluso conducir un tanque, cosa que encuentro bastante interesante. ¡Wow! Fijaros, están las defensas antitanque aquí por aquí, y aquí pues un búnker donde supongo que se podrá entrar. Cuidado, no me dé con la cabeza. Y esto se supone que sería como una especie de búnker. Hello, thank you so much. Wow. A ver si no me doy con la cabeza. ¿Veis? Si aquí estarían pegando cañonazos esta buena gente, la verdad que es buen estado, qué bien preservado que está. Claro, en esta pieza de artillería, que claro, estas son piezas de artillería de la Segunda Guerra Mundial, pero perfectamente preservadas todavía, como si fuera un museo, aquí en vivo, con sus pequeñas inscripciones aquí. ¡Wow! Imaginaros disparar este bicharraco, el ruido que tiene que hacer, y que te vengan por ahí delante jugándote la vida, madre mía. Y nos quejamos porque nuestro jefe nos grita un día, o porque estamos nerviosos en el trabajo y tengo que coger una semana para desestresarnos, ¿eh? Imagínate tener que estar aquí pensando que te van a venir los alemanes y que básicamente lo más seguro es que no salgas vivo de esta. Y aquí pues la pieza de artillería que habéis visto desde dentro, aquí está desde fuera. Fijaros la anchura que tiene de hormigón esto para proteger el interior, por si le viene algún cañonazo, que no se lo cargue, Parece que puedes coger un tour privado con un señor vestido de soldado, pero no sé si será soldado o no, o podéis ver detrás mío, y supongo que te va explicando un poquito todo esto. No sé si lo darán en inglés o en español. Me parece que sí, porque he visto unas cuantas banderas en otros idiomas, pero bueno. Fijaros las piezas de maquinaria que hay. Aquí hay un tanque. A ver, voy a ver un momento los letreros, ya veréis. Y vale, lo pone en inglés, en bielorruso o ruso, no lo distingo, y en chino. Y en fin, que no te suba al tanque pone. Pero fijaros que bien conservado, verlo aquí en la calle. Este monstruo, imaginaros, ¿no? Que estáis defendiendo esto y os aparece este monstruo delante pegando cañonazos y que va por vosotros.
Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет. На чем проверяются люди, если войны уже нет? Приходится слышать нередко. Wow, y ahora voy a entrar en un sitio que realmente me pone el cuerpo del revés, porque aunque parezca mentira, después de tantos años de tecnología y de investigación militar, que no deja de ser para matar más rápido al otro, todavía a día de hoy en muchas de las guerras, como la que está ahora de moda, que es la de Ucrania, aunque hay muchas más guerras, parece que solo salen una en la tele, es esto, es las trincheras, ¿no? O sea, aquí hay una trinchera perfectamente preservada de cómo sería, así que imaginaros tener que caminar por aquí con las balas por encima de la cabeza, que si levantas la cabeza 1 centímetro más de lo que tocaría porque se te cansa la espalda, podrías simplemente morir inmediatamente, y eso si no cae una pieza de artillería que más vale que reces y que te caiga directa y que acabe contigo y que no te deje lisiado para toda la vida. Fijaros lo que estoy viendo aquí. Estos son lo que se llaman pues nidos de ametralladora, ¿vale? Y se llaman, bueno, se llaman nidos porque fijaros cómo se metían dentro de la tierra para estar mejor protegidos. Pero claro, si no te vas a pensar, ves todo esto, esto es ingeniería llevada hasta el extremo, ¿eh? Muchas de las cosas de aquí luego se utilizan para coches, ascensores, qué sé, todo tipo de ingeniería del día a día, pero en un momento dado todo esto está diseñado para el asesinato, ¿no? O sea, para acabar con tu rival, que tu rival no deja de ser un número, pero en el fondo no lo es una persona con sus sueños, con sus fantasías, que al final lo que lleva cuando va a la batalla es su bandera aquí al lado, ¿no? Porque alguien le ha dicho que tiene que luchar por una serie de cosas, por una serie de objetivos políticos, y lleva su bandera en el brazo, pero lo que lleva aquí es una foto de su familia y una carta a su familia, y eso es lo que al final del día le importa a ese soldado, ¿no? La persona a la que ama y las 4 letras que espera que alguien pueda leer, aunque él ya no esté. Que hay como una especie de zona como destruida, y unas gradas aquí arriba, y es porque aquí se hacen representaciones de lo que era el ataque de las tropas nazis hacia las tropas comunistas. Y el vídeo que he visto, lo podéis buscar, está muy chulo, realmente se ven soldados pegando tiros, hay bastante pirotecnia, bastante ruido, está muy bien hecho, y caminando por aquí en medio pues se puede ver, ¿no? O sea, supongo que los soldados harán como su paripé por aquí, de que les vienen a atacar y tal, pero vamos, a día de hoy lo vemos como una obra de teatro, pero que sepamos que estas cosas siguen pasando a día de hoy en muchos sitios del mundo. Una de las cosas de la guerra que muchas veces olvidamos es que la guerra se libra por todos los escenarios, ¿no? Antes, cuando estaba yendo por los búnkeres y metiéndome por las trincheras, pues muchas veces pensamos que la guerra sobre todo se hace por tierra, pero no es así. La guerra se hace en todas las dimensiones que se puede, y aquí pues está el aire, ¿no? Igual que también se hace la guerra naval, y ahora se habla de un cuarto escenario en la guerra moderna, que es el ciberespacio, donde también se hackean los sistemas y este tipo de cosas, ¿no?
Aquí puedo ver helicópteros que estáis viendo detrás mío, helicópteros de época soviética. Fijaros esas formas redondeadas tan típicas que vemos o que hemos visto en un montón de películas. Estoy pensando en, por ejemplo, lo que sería Rambo 3, ese tipo de cosas. Se pueden llegar a ver cazas, aviones más antiguos de la Segunda Guerra Mundial, aquí cazas más modernos. Supongo que eso será un pedazo de MiG que lo flipas, y ahí al final incluso se llegan a ver cohetes que, bueno, pues eso, no dejan de ser armas para crear lo que sería el terror y poder decir que tienes la capacidad de destruir una ciudad entera con todos sus habitantes, ¿no? Ni siquiera sus soldados, sino... Y ahora, después de mucho caminar, porque hay que reconocer que este sitio es enorme, he llegado como a un hangar. No sé si lo podéis ver, aquí hay un hangar enorme donde parece que dice que hay tanques funcionales de la Segunda Guerra Mundial, de ambos lados, soviético y nazi. No creo que haya aliado. Y en fin, voy a entrar a ver qué hay, porque ¡wow! ¡Hostias! ¡Wow! Fijaros en esto. ¡Wow! O sea, es como entrar en un garaje de cómo sería durante la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, perdón, de reparación de tanques de metalurgia. Fijaros, todavía huele a oxidado. ¡Wow! Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал бездны. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас... Delante mío os quiero enseñar una cosa muy interesante de maquinaria militar, que es bastante única, que es esto, que son los trenes blindados. Me pone ahí que ellos tenían, los soviéticos, 50 y tantos trenes blindados, y fijaros qué locura de cosas. O sea, fijaros las torretas que tiene arriba, los cañones que tiene al lado. Fijaros qué auténtica locura de maquinaria militar. Me recuerda a El azote de los muertos de la película La tierra de los muertos, Land of the Dead, de Romero. Pero supongo que la idea de esto es aparcarlo relativamente cerca del frente, y que esto se lía a pegar cañonazos, porque yo me paro a pensar, llevar un tren al frente, tienes que tener tu infraestructura ferroviaria perfecta. En el momento en que no la tengas, el tren pues no pasa, ¿no? Pero supongo que la idea es que tienes tu infraestructura ferroviaria perfectamente preservada, lo aparcas cerca del frente o lo dejas ahí parado y te lías a pegar cañonazos como un loco hacia lo que es el frente, porque si os fijáis, todas las armas que tiene, si os fijáis, son como de medio largo alcance. Veis las torretas que tiene ahí arriba y aquello. Así que supongo que la idea es esa, es llegar con esa locomotora, esa barbaridad de locomotora, aparcarlo cerca del frente y viva a pegar cañonazos y que ahí no quede nadie. En fin, interesante cuanto menos. Орудий, над нами лишь солнечный свет, на чем проверяются люди, если... Y bueno, pues aquí te puedes poner con tu buena metralleta a pegar tiros. ¡Qué escandalera! Y también hay un cañón que también lo disparaban. Y aquí como gente vestida con más equipación militar, no sé si los podéis ver, que no sé si harán prácticas o serán del ejército o qué narices serán, madre mía. Y nada, ya me acerco hacia la parte final de esto, que es la
la galería de tiros y aquí os dejo con una vista de toda esta línea Stalin, ¿vale? Que espero que os haya gustado y que para todo aficionado a lo que es el tema bélico, esto es realmente como un sueño hecho realidad, ¿eh? Menudo museo, qué auténtica maravilla. En fin, muy recomendable la línea Stalin en Bielorrusia. Madre mía, qué pena que haya apagado la cámara. Acaba de pegar 2 cañonazos con este tanque, pero cañonazos, o sea, de parte del cañón. Y la distancia de seguridad, pues digamos que es bastante nula. Y ha pegado eso el tiro y me ha echado hacia atrás. Bueno, solo en Bielorrusia, señores. Esto yo no creo que se pueda hacer en Europa. Hay que reconocer que hasta la cafetería es tan chula, ¿eh? Esperemos que dé de comer mejor que la guerra. Bueno, camaradas, me he encontrado aquí un compatriota llamado Mario de Huelva, que es un tío valiente y se va a poner a disparar. Y me comenta que cada bala vale 5 rublos, ¿no? 1 euro y 15 céntimos, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Cada bala. Pues no te animes con el gatillo, que a ver si vas a empezar a sumar eso. No, tranquilito. En fin, vamos a ver qué tal está. Fíjate el soldado que le ponen aquí al hombre, que tiene una pinta de profesional que no veas, ahí lo veis. Y nada, a ver si vamos a pegar unos tiros. Yo no, que es un tío valiente. Venga, vamos a verlo. ¡Ya! ¡La leche, macho! Me ha dejado sordo. ¡Qué candalera! Me ha dejado sordo. ¡Buah! Me ha dejado sordo a mí que estoy detrás. Cuidado con eso, ¡Ah! Muy bien, campeón. Madre mía. Perfecto. Madre mía, yo me he quedado sordo, Yo también, a mí se me ha olvidado ponerme los cascos, pero vamos. Da igual. Yo disparo igualmente. Estamos preparados ya para la guerra. Sí. Ya que nos puede invadir Francia por Gibraltar. Libertad. Fuera ingleses.